Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este episodio de podcast Los Tiempos. Como siempre, nos da muchísimo placer tenerlos de nueva cuenta todas las semanas con una temática distinta. Muchísimas gracias, de verdad. Ya estamos en el episodio número 117. Indudablemente, pues gracias por seguirnos en todas las plataformas. Estamos en Spotify, en YouTube, en Facebook, pero también en la página web del periódico Los Tiempos, www.lostiempos.com. Si le gusta este contenido, por favor dele like, suscríbase, comente, pero también active la campanita para que le alerte de un episodio nuevo. Bueno, hoy tenemos un invitado, pero realmente monumental y especial, diría yo, porque por varias razones, porque indudablemente los que hemos seguido el trabajo y la obra de este maestro, verdadero maestro de la música y obviamente de nuestro país, es realmente impresionante. Yo estoy muy contento porque pues, ha aceptado estar en podcast, nos ha hecho el favor de venir hasta nuestro estudio de Los Tiempos para dialogar de toda esa su obra monumental, pero también para hablar de una manera abierta e informal con el maestro. Estamos nada más y nada menos con el maestro Alberto Villalpando, un paceño de pura cepa, pero indudablemente ya adoptado cochabambino, y creo que va a ser enriquecedor y hablar de todo lo que ha hecho, y seguramente todavía puede hacer el maestro Villalpando desde composiciones, obra clásica, música para películas, etcétera, etcétera. Tras bambalinas estuvimos hablando un poco sobre ese trabajo importante que tuvo que realizar para la película Mina Alaska del maestro también Jorge Ruiz, del cineasta, más que cineasta, documentalista. De modo que pues prácticamente leer toda la obra que ha hecho el maestro Villalpando sería larguísimo, pero mientras tanto, maestro, muchísimas gracias por aceptar esta invitación a Podcast Los Tiempos. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias a la audiencia también. A ver qué es lo que puedo decir. Bueno, mi primera pregunta es, ¿cómo ha estado usted? ¿Cómo ha estado estos últimos años? ¿Ha decidido estar a vivir acá en Cochabamba? ¿Cómo ha sido ese proceso un poco de readaptación, si se quiere? Bueno, hace tiempo que vivo en Cochabamba, vivo desde el año 2001, ya son 24 años. Vinimos a raíz de la enfermedad de mi esposa, que falleció luego aquí, y bueno, yo ya me quedé definitivamente en el valle. He pasado muy bien, he hecho muchas cosas y sigo haciéndolas. Hemos organizado, por ejemplo, un festival de música contemporánea boliviana bajo el nombre de Jornadas de Música Contemporánea, que este año ha cumplido 20 años. Hemos estrenado muchísimas obras de compositores bolivianos, latinoamericanos, europeos inclusive. Así que ha sido una tarea muy prolífica y muy linda. Usted lo ha dicho, maestro, la obra monumental de Villalpando realmente no sabríamos por dónde empezar, no sabríamos un poco la importancia de todo lo que ha hecho, pero así grosso modo, ¿cómo ve esa trayectoria tan importante de tantos años de trabajo y tanta obra musical y obviamente composiciones que ahora pues obviamente nosotros podemos disfrutar? Mire, es un poco singular. Cuando me fui a estudiar música a Buenos Aires, para entonces ya estaba allí Marvin Sandy, un amigo mío también, un poquito mayor que yo, que fue primero a Buenos Aires a estudiar lo mismo que estudiaría yo, composición musical. Entonces, entre los dos convivimos mucho, hemos vivido juntos, inclusive en Buenos Aires, y nos habíamos hecho un acuerdo tácito de aprender todo lo que se pudiera, volver a Bolivia y transmitir ese conocimiento. Bueno, Marvin Sandy después se dedicó a la filosofía, dejó la música y finalmente falleció realmente muy tempranamente.
me quedé un poco solitario y puedo decir que en aquella época, estoy hablando del año 65, que es que volví, la oferta musical boliviana era pues sumamente pobre, muy pobre. Unos años después hicimos con el maestro Carlos Rosso, que para entonces había estudiado dirección de orquesta en Polonia, hicimos un proyecto que se llamó el Taller de Música en la Universidad Católica, en La Paz. Y eso en verdad fue un, ¿cómo le diría?, un punto de quiebre muy especial, porque el propósito nuestro era generar músicos muy activos, pero sobre todo interlocutores y gente que pudiera diseminar también el conocimiento a su vez. De algún modo eso se cumplió y todo ese trabajo paulatinamente ha ido cambiando el panorama musical boliviano, que ahora realmente es bastante, ¿cómo diría yo?, prestigioso. Hay muy buenos intérpretes, hay gente joven que trabaja mucho, hay varias orquestas, en fin, la música se ha instalado en Bolivia y espero que no sea una cosa efímera, sino para siempre y con mucho más calidad que ahora, ¿no? Pero seguramente, maestro, pues usted ha sido el allanador de esos caminos, porque sin duda alguna tenemos hitos importantes de gente que realmente ha tenido que abrir los caminos para que estas nuevas generaciones puedan transitarlos, y obviamente una de esas personas es usted, con ese trabajo tan talentoso y obviamente también con esa gran obra musical. Mi pregunta es, ¿en qué momento usted se da cuenta que tiene que hacer ese trabajo? Es decir, ¿en qué momento usted dice, yo me voy a dedicar el resto de mi vida a componer, a hacer música y obviamente a contribuir desinteresadamente a mi país? Mire, son más o menos dos preguntas. La vocación musical me advino desde muy niño. Quise ser músico y, bueno, con el tiempo lo fui, evidentemente. Eso, por supuesto. Y eso me llevó a mí a perfilar un carácter musical, una obra que pudiera ser diferenciada, porque en el periodo de los años 60, que es donde hay un fervor enorme por un lenguaje novedoso en Europa sobre todo, la música, si bien era técnicamente con un lenguaje transformador, yo la sentía un poco igual, bastante uniforme, con muy pocas personalidades que destacaran. Entonces yo me preocupé mucho por ver cómo podía lograr un lenguaje particularizado, un lenguaje que fuera mío. Y en ese momento todavía estaba estudiando en el Instituto Di Tella, tenía que escribir una obra musical para orquesta y advino a mi memoria un hecho muy curioso. En mi niñez solíamos ir con mis hermanos, mis padres, en fin, a un poblado en Potosí que se llama Puna, una cabecera de valle muy bonita. Y ahí pasábamos las vacaciones, que eran muy entretenidas, divertidas, en fin. En una de esas habíamos ido y en la iglesia del pueblo había un gran tumulto, gente del campo, indígenas, que tocaban mucha música, pero en forma un poco caótica, porque había tropas de zampoñas, tropas de tarcas, en fin, y cada uno se esforzaba por tocar más fuerte. En el atrio de la iglesia
estaban todo ese fervor, ¿no? Con mi hermano nos deslizamos hacia el interior de la iglesia y nos subimos al coro. En ese momento empezó una misa que era, supongo yo, algo así, no recuerdo muy bien de qué se trataba, pero parecía una misa de difuntos, algo así, por algún notable campesino que había muerto, algo así. Y empezó el rito. En esas épocas era el rito en latín, con canto gregoriano. Cuando terminó el rito y volvió otra vez la fiesta fuera del templo, y bajo ese amparo, bajo ese recuerdo tan fecundo, yo me dije, ya aquí está hecha la obra. He de hacer un primer movimiento fuera en el atrio, otro adentro y otro otra vez afuera. Y tenía, claro, el alimento sonoro de la música tradicional boliviana, y con eso hice esta obra que después me fue mostrando otras vías como esta, que la he difundido mucho, he escrito sobre eso, etc., sobre la sonoridad de la geografía. Es decir, la geografía suena, ¿no? Y suena con una peculiaridad única, cada lugar suena de un modo distinto. Y obviamente afinaba muchísimo el oído y atendía mucho a los estados interiores que eso me producía. Y bajo esa norma, bueno, me he guiado con la música que he hecho hasta ahora, ¿no? Ahora, obviamente, dentro del trabajo de su obra, particularmente de lo que ha significado sus composiciones, etcétera, etcétera, ¿no cree usted que no es suficiente tener una formación musical, sino más bien también una sensibilidad? Todo lo que usted acaba de narrar indudablemente responde a una sensibilidad humana, es decir, poder abstraer una realidad determinada y plasmarla en una obra. Bueno, indiscutiblemente hace falta un toque de sensibilidad para poder percibir estas cosas, ¿no? No creo. Sin embargo, mire, yo creo que la gente un poco instintivamente inclusive percibe eso. Lo que pasa es que no sabe cómo plasmarlo. Claro, correcto. ¿No? Entonces, encontrar la vía para poder transmitir eso sí es parte del oficio y parte ya de la vocación musical, del mayor o menor talento que uno pueda tener, y hacer una obra de arte, ¿no? Entonces, esa es la vía. Pero su pregunta tenía una segunda parte, es decir, cómo allanar y cómo proceder para que otras personas pudieran hollar esa misma senda, ¿no? Y en ese orden sí, yo he tenido una vocación muy grande por enseñar. Sigo enseñando. Entonces, esa fue la meta que nos habíamos fijado con Marvin Sandy, tal cual le conté. Y eso es lo que he hecho con mucho fervor, ¿no? A lo largo de los años y obviamente a lo largo de todas las composiciones que usted ha hecho y ha aportado de una manera fehaciente a nuestro país, porque indudablemente, discúlpeme, maestro, que sea reiterativo en este tema, pero es así, es decir, solamente imaginarnos el trabajo que usted ha hecho. Para los que realmente han estado siguiendo a usted o el trabajo, es monumental. ¿Cómo ha combinado o combina esa parte de creación y de creación musical con respecto a esta nuestra realidad boliviana? Porque obviamente cuando usted empezó, pues había una realidad determinada y el transcurso del tiempo también le ha hecho ver distintas realidades hasta aterrizar en esta realidad actual.
¿Su trabajo lineal, digamos, su línea de composición ha variado en algo o siempre se ha mantenido una línea? No, ha variado. Yo nunca he sido un militante fanático, digamos, de tal o cual tendencia musical dentro de los lenguajes del siglo XX. Me he dado siempre mucha, ¿cómo diría?, mucha libertad interior creativa, sobre todo en búsqueda de expresar un pensamiento musical, como le decía, más propio. Yo he sido, digamos, hasta el año 90 y algo, muy militante, si se quiere, de la música de vanguardia, del mundo de los años finales del siglo XX. Pero a mí me gustó siempre mucho la ópera. Estando en Buenos Aires pude disfrutar muchísimo de la ópera y yo quería escribir una ópera. Entonces hice un intento con Jaime Sáenz, en algún momento fuimos muy buenos amigos, pero no cristalizó como habríamos deseado y no, se frustró el plan. Pero en algún momento descubrí la novela de Néstor Taboada Terán, Manchaypultu. Y esa novela es tan fecunda en su propuesta que me motivó a hacer un libreto de ópera. Y yo mismo hice el libreto con los textos de Néstor. Después le mostré a él el texto, lo vimos, me ayudó a conseguir algunas cosas que necesitaba, un par de textos en quechua, etc. Y escribí la novela, escribí la ópera. El asunto es que cuando me puse a escribir la ópera, ver a un sacerdote indígena cantando en forma atonal o lo que fuera dentro de las líneas vanguardistas de aquella época, me parecía un despropósito. Mi sensibilidad me mostraba otra vía y sin mucho pensarlo cambié mi lenguaje y me puse en un término un poco dando un retroceso, mirando hacia atrás, cosa que ha ocurrido a partir de los años 80. Yo escribí el año 90, del 92 al 95 escribí la ópera, tomó unos 3 años escribirla y se estrenó justamente a fines del año 95. Entonces, estos giros y regiros que he tenido en mi lenguaje nunca me han producido conflicto ni digamos, un arrepentimiento, ni mucho menos. Me ha parecido oportuno cambiar, he cambiado, en fin. Porque entre otras cosas, maestro, pues ha tenido, digamos, un trabajo bastante versátil, ¿no? Porque incluso ha experimentado con música electroacústica. Exacto, sí, yo me he acercado a todo lo que he podido. Qué bien. ¿No? Con mucha versatilidad, como usted lo dice, y con mucha apertura también, ¿no? El trabajo artístico es así, pues creo yo firmemente en que la libertad del creador es fundamental. Claro. ¿No? Entre otras cosas, el arte es libre, ¿no? Claro. Y obviamente también la música, porque yo pienso que es una especie de seducción que hace que prácticamente no exista ningún tipo de barreras, porque creo, o sea, en mi modesto conocimiento, digamos, de lo que significa poder admirar la música, si uno se crease barreras o de alguna manera ser un poco ortodoxo, ¿no? un poco dogmático, también un poco como que se le cierra el campo de acción, ¿no? Claro, justamente uno queda cercado por su propia digamos, por su propio fanatismo, diría yo. Hace años conocí a
Arturo Oría, es un filósofo que había estudiado en Alemania, un filósofo boliviano, y hicimos una amistad muy curiosa, muy respetuosa. Y en algún momento él me preguntó y me dijo, ¿qué es lo que a un artista lo lleva a porfiar de tal manera que quiere lograr algo y finalmente lo consigue? Yo le dije que para mí era simplemente una necesidad profunda. Él me dijo que su profesor de filosofía en Alemania, donde estudió él, había abordado esta problemática y llegó a la conclusión de que era el fanatismo. Entonces, por eso mencioné el término fanatismo, porque está bien ser fanático con el espíritu creativo, romper con todo lo que se pueda a fin de poder hacer algo, pero no con los medios ni con los lenguajes. Claro. Es decir, ahí tiene que darse uno toda la libertad que se requiere para hacer arte, ¿no? ¿Existe la perfección, maestro? Mire, no sé si existe la perfección, yo creo que sí, pero... O cuando menos hay que buscar la perfección. Yo suelo decirles alguna vez a mis alumnos, les digo, no sean chambones, exíjanse, háganlo lo mejor que puedan, ¿no? Claro. Esto se puede perfeccionar mucho todavía. Entonces hay también una cierta, ¿cómo diría yo? Una cierta indolencia, una cierta pereza también quizá de no trabajar lo necesario para lograr lo mejor que se pueda, ¿no? O sea, siempre pensar que se puede hacer mejor, ¿no? Siempre. Hay una historia que en ese orden a mí me conmueve mucho. Es un pintor medieval que está haciendo un tríptico. Termina el tríptico, cierra las dos puertitas laterales y pinta también el frente del tríptico. Y había otro curita por ahí que lo miraba. Finalmente, cuando termina de pintar las dos puertitas, da la vuelta el cuadro y empieza a pintarlo de atrás, lo que va a estar contra la pared. Y viene el curita y le dice, oye, pero ¿para qué estás pintando esto si nadie ve? Le dice, no, Dios ve. Y ese espíritu de perfección es el que es hermoso. Claro, correcto, ¿no? exacto. Es lo que no se ve, lo que no se podría ver, pero... Exacto, pero yo quiero hacerlo lo mejor que se pueda, ¿no es cierto? Incluso lo que no se ve. Eso. Qué genial, me parece una referencia muy interesante. Sí, muy linda. Me gustaría así, muy resumido, que nos cuente, maestro, cómo ha sido esa convivencia con Jaime Sáenz, porque indudablemente Sáenz ha sido también otro puntal importante desde el punto de vista de la literatura en nuestro medio, pero no solamente en Bolivia, sino también un personaje universal. Claro. Desde el punto de vista de la obra literaria. ¿Cómo ha sido esa convivencia? Porque me intriga saber, porque indudablemente, pues, para los que nos gusta Jaime Sáenz, siempre tenemos un estereotipo de un Jaime Sáenz un poco, digamos, muy reservado, ¿no? Muy bohemio, si se quiere, muy solitario, muy individual. ¿Cómo ha sido esa relación con usted? Mire, cuando lo conocí a Jaime, era justamente el año 65, que para entonces yo trabajaba en el Instituto Cinematográfico Boliviano, cuando asumió su dirección Jorge Sanguinés. Entonces esto estaba ubicado en la calle Ayacucho, en La Paz. Y yo salí del Instituto Cinematográfico con un amigo muy querido que fue Edgar Ávila Echazú, poeta tarijeño y pintor, ¿no? Y estábamos yendo a tomar un café hacia el Club de La Paz, bajando por Ayacucho. Y Jaime Sáenz subía por la misma acera. Hasta entonces no lo conocía, pero era muy amigo ya de Edgar Ávila. Y él me lo presentó.
y se interesó mucho en el músico. Dice, ¿por qué no vienen a visitarme a mi casa esta noche? Entonces fuimos y empezamos a hablar ahí. Yo les comenté de las cosas de la música actual, e inclusive porque vivía muy cerquita, aún no más de una cuadra vivía de la casa de Jaime Sáenz. Fui a traer una grabadora y les hice oír una obra mía que se había tocado en Buenos Aires, etc. Y como si fuese una cosa dada con anterioridad, se estableció una amistad muy cálida y muy rica entre los dos. Teníamos gustos literarios similares, yo soy un muy buen lector, entonces él me leía muchas de sus cosas, me leyó Felipe Delgado, me leyó este libro que después le ha llamado Los papeles de Narciso Lima Achá, que en su original se llamaba La identidad, así me lo leyó, muchos de sus poemas, en fin. Hicimos una gran relación. Así es como surgió la idea que comenté antes de la ópera, ¿no? Pero Jaime era contrariamente no era un hombre difícil, ni mucho menos, era de muy buen humor, muy proclive a entretenerse, a reír, le gustaba mucho jugar cacho. Jugábamos cacho horas, oyendo música. Era muy cálida la amistad. Muchas veces también hemos tenido charlas muy profundas. Era un gran conocedor de Goethe, por ejemplo. Y una noche recuerdo muy bien, me habló largamente sobre Goethe. Luego hablábamos mucho sobre literatura alemana, básicamente, sobre Thomas Mann, en fin, sobre Heinrich Mann también. Entonces, yo pasaba realmente horas fantásticas en compañía de él. Y teníamos otra cosa más en común. A mí me gusta mucho, bueno, ya no puedo porque mis ojos ya no me dan, pero me gustaba mucho arreglar cosas, y entre esas arreglar relojes. Okay. Y Jaime Sáenz era un relojero muy activo, muy bueno. Así que mire, pasábamos horas arreglando relojes. Sobre todo le gustaba mucho, y a mí también obviamente, relojes grandes, ¿no? Un reloj de pulsera, no muy chiquitito, pero un reloj de mesa, por ejemplo, que la máquina es grande. Era muy entretenido. Pasábamos muy Además bien. Que aquí me hace recuerdo de un pasaje importante en la literatura. El reloj no es un simple objeto, es decir, marca el tiempo, claro. ¿No? El tiempo y obviamente, pues, digamos, el transcurso de un personaje, de una persona, radica una gran parte de su esencia en el tiempo. En el tiempo. ¿No? O sea, el tiempo puede ser un esclavo, pero también puede ser un factor de liberación, ¿no? Sí, sin duda. ¿Cómo que hasta ahora no saben qué es el tiempo, no? Claro. Es un fenómeno muy curioso el tiempo. Claro. Yo me he preguntado muchas veces, he reflexionado, diré más bien, sobre el tiempo. Tiene esta facultad extraña de expandirse o de contraerse, ¿no? Si uno pasa un momento muy divertido, entretenido, ameno, el tiempo se contrae. Dice, ¿cuánto ha pasado? Sí, dice yo, sí. Y han pasado 2, 3 horas, ¿no? En cambio, cuando uno está aburrido, el tiempo se dilata. Correcto. Entonces tiene facultades muy curiosas el tiempo, es muy inasible. Sí. Y hablando justamente de tiempo, maestro, me gustaría que hablemos un poco de ese gran trabajo que usted ha hecho en su momento sobre cine, musicalización y obviamente bandas sonoras de cine. Y quiero hacer un énfasis en este tema
de don Jorge Ruiz. Hablábamos un poco hace un momento con respecto a este gran documentalista boliviano y obviamente todo el trabajo también que ha hecho con respecto al cine, porque así como usted, creo que ha sido un poco también el allanador de caminos para que lo que significa ahora el cine boliviano. Me voy a estacionar en Mina, Alaska, porque es una de las películas, cuando yo la he visto, Mina, Alaska, realmente he quedado maravillado, porque hay una perfección entre lo que significa la película y obviamente la musicalización, cómo ha sido concebida desde su creatividad la música para Mina, Alaska. Mire, a mí el cine me ha gustado siempre, obviamente. Es un lenguaje que lo conozco muy profundamente. Inclusive yo muchas veces digo, es mi segunda profesión. Durante un tiempo he sido editor, etc. Bueno, lo cierto es que para aquel entonces de Mina, Alaska, yo ya había musicalizado la película Ucamao de Jorge Ruiz, o medio de Jorge Sanginés, y también un mediometraje muy lindo que se llama Aiza. Entonces me conocí con Jorge, no sé en qué circunstancia, nos conocimos de algún modo, creo que en alguna exhibición de película, algo así. Y me dijo, oye, estamos haciendo una empresa de producción de cine. Así que yo quisiera que nos visites, etcétera, ¿no? Y evidentemente fui. Lo conocía a Goni Sánchez, lo conocía a Mario Mercado, claro, porque estaban organizando esta empresa que se llamó Proinca. Correcto. Proinca fue un emprendimiento privado para producción de cine y lo que tenían como, digamos, objetivo inmediato era terminar un viejo proyecto que habían hecho Jorge Ruiz, Hugo Roncal, bueno, obviamente Gonzalo Sánchez de Lozada, el cuñado de Jorge Ruiz, no me acuerdo ahorita cómo se llama, que era actor. Bueno, lo cierto es que me fui enterando ahí que habían hecho un metraje bastante prolífico que iba a llamarse Detrás de los Andes. Sí, exacto, correcto. ¿No? Con este gringo que consiguieron, el viejo, etc. Entonces empezamos viendo este metraje y Jorge Ruiz me pregunta, oye, me dice, vamos a ir a filmar ya pronto, ¿quieres ir? Yo le dije, claro que quiero ir. A mí me interesa mucho ver el fenómeno de la producción de la película, claro, porque ahí uno se va empapando de la sustancia de la película, ¿no? Entonces, bueno, en Buenos Aires yo en el mismo Instituto de Itela habíamos tenido varios seminarios de sonido, conocía muy bien el fenómeno de la grabación, así que me dieron una grabadorita también para grabar ambientes, grabar todo ese tipo de sonidos auxiliares que necesitaba el cine en esa época, ¿no? Ahora hay bancos, hay de todo, pero en esa época había que grabar del natural. Entonces me fui a Yungas, donde se filmó la parte segunda de Mina, Alaska, y pasamos muy lindo, una filmación muy curiosa porque el panorama se mostraba un poco hostil. Se necesitaba mucha continuidad de luz de sol y todos los días aparecían nublados. Entonces nos quedábamos sin poder trabajar, pues, sentados ahí tomando alguna cerveza, jugando cacho, naipes, ajedrez también jugábamos. Pero hicimos una
una amistad muy grata con el equipo. Claro, porque entre otras cosas, perdón que le corte, maestro, había un elenco impresionante. Claro, estaba Mónica Ertl ahí, claro. Estaba Smith y obviamente, pues, imagínese Sí. usted musicalizando a Alberto Villalpando. Entonces era muy, muy bonito estar ahí. Creo que eso beneficia siempre a la producción musical de una película. Entonces, debía haber estado muy inspirado, pero la película, por otra parte, me gustó mucho. Sí. Yo soy un poco reacio a las películas de contenido político, sí, como en el caso del cine de Jorge Ruiz, de Jorge Sanginés, por ejemplo, ¿no? A mí Mina Alaska me parecía una historia fresca, una historia abierta, grata, para entretener. Sí. Entonces yo quería de algún modo que la música también entretuviera, que sea Claro. amable, que invite a disfrutar de la Claro, película. pero, a ¿no? ver, ¿no cree usted, maestro, que esa época ha sido, yo diría, el puntal atemporal, digamos? Porque imagínese usted, entre los documentales de Jorge Ruiz, obviamente Mina Alaska, La Vertiente, un poquito de diversificación económica, Vuelve Sebastiana, por ejemplo, y en este caso Mina Alaska con una composición exclusivamente para la película, a mí me parece de lo más grandioso y además a destiempo, porque en esa época pensar, digamos, en hacer una composición musical original, una banda sonora original de la película, con todo lo que implicaba el trabajo, me parece excepcional, ¿no? Sí, pero Jorge Ruiz en ese orden se las sabía todas. Cuando hizo La Vertiente, él tomó los servicios de un compositor argentino. Él quería que la banda sonora sea una cosa original para una película determinada, ¿no? No una cosa que se pudiera resolver con música de stock o lo que fuera. Claro. Entonces, la ventaja en gran medida también con Jorge Ruiz es que sabía muy bien qué es lo que quería, como, digamos, ambiente sonoro, musical, ¿no? Entonces nos entendimos muy bien y obviamente esta empresa tenía solvencia económica y nos fuimos a Buenos Aires a grabar la música. Wow. ¿No? Porque era un orquestón el que quería él, y yo le dije, te hago una música. Y nos fuimos a Buenos Aires a grabar. Épocas doradas de Argentina, tampoco era la vida cara, ni mucho menos. Entonces la música no salió como suelen ser unos montos horrendos, ¿no? Y claro, todo fue muy favorable para que esta banda saliera bien. Luego, el motivo de Mina Alaska, de la apertura, que les gustó mucho a los Jairas. En esa época este trío estaba de gran promoción y muy famoso, y tomaron el tema, hicieron sus variaciones y tocan en la película. Entonces todo fue muy, ¿cómo diría?, muy coincidente para que la cosa saliera lo mejor posible. Claro, y esto me da pie a mi próxima pregunta. Si en esa época, donde seguramente los recursos había que buscárselas, ¿no? O sea, buscar los recursos, ¿por qué ahora, y eso hablábamos un poco también hace un momento, por qué ahora la filmografía o las películas que se hacen no tienen una banda sonora original? ¿Por qué no una composición exclusivamente para la película y obviamente en torno, digamos, a que todo quede redondo, no solamente desde el punto de vista técnico, sino también musical? Bueno, yo creo que en gran medida es un problema presupuestario. Realmente hacer una sonora especial es caro, realmente es caro. Pero, por ejemplo, Jorge Sanginés continúa haciendo bandas sonoras particularizadas para cada película, así lo ha hecho
Sergio Prudencio. La gran facilidad en este caso es que Sergio Prudencio ha musicalizado varias películas de Jorge Sanginés con sus propios recursos, con la orquesta de instrumentos nativos, con cosas que él estaba en ese momento manejando y manejando muy bien. Entonces las bandas sonoras le han salido realmente muy buenas, ¿no? Pero una producción que sea más modesta, ya no es tan fácil pensar en una musicalización especial, ¿no? La última película de Antonio Eguino, por ejemplo, Sí. Los Andes no creen en Dios. Yo le dije, a ver, esta película necesita una fuente sonora importante. Porque entre otras cosas había un presupuesto muy elevado, ¿no? Sí, pero cuando uno llega al punto de hacer la música, ya el gran presupuesto elevado ha quedado bastante reducido. Seguro. Entonces le dije, mira, yo te propongo lo siguiente. Necesita sonoridad, necesita orquesta, pero ya no tienes plata. Entonces yo te voy a hacer unos 2 o 3 fragmentos con orquesta sinfónica digital. Entonces yo trabajé con un exalumno mío que fue del taller de música, del segundo taller de música, un muy buen amigo ahora, Hugo de Ugarte, y lo que yo había compuesto, en fin, lo pusimos con él, con efectos, cosas así, y quedó muy bonito, a decir verdad. Sí. Entonces vino Antonio a Cochabamba, porque en esa época tenía una novia aquí, y le hice oír, y le dije, ¿esto te gusta? Me gusta, hazlo así. E hicimos con la Orquesta Sinfónica Digital, y salió bastante bien. Hay uno que otro pedacito que a mí me molestan porque se digitaliza un poco la música, pero bueno, ya. Del mal el menor, digamos, ¿no? Y hay esa opción también de hacer orquestas digitales que no son necesariamente caras, no cuestan nada en realidad, pero ni aún así Y sí, pues los cineastas toman servicios. Exacto. Porque entre otras no sé por qué. Exacto, porque entre otras cosas, la musicalización o la banda sonora es otro personaje más, es otro actor más, Claro. ¿no? Porque imagínese musicalizar los escenarios, los planos, los diálogos, a los personajes. Si no se tiene una musicalización, una banda sonora excepcional, prácticamente la película, por muy buena que sea, no tiene el impacto, ¿no? Sí. Y ahí está, por ejemplo, este compositor alemán que es tan famoso y que hace muy buena música de cine, que es Hans Zimmer. Él trabaja con todo electrónico, ya se olvidó de los instrumentos. Claro. Entonces hay formas de hacerlo, vuelvo a decir eso. Yo creo que en gran medida los directores nuevos no se atreven mucho a utilizar bandas sonoras porque se encandilan con un grupo. Hay una fuerte tendencia a algo que a mí no me gusta, que es la música cantada como vehículo de musicalización del cine. No Como que funciona. confunde, ¿no? Confunde. Sí. Son situaciones psicológicas distintas. Claro, ¿no? claro. O de alguna manera la música cantada puede tener más protagonismo que la misma película. Es lo que generalmente pasa. Claro, exacto. Entonces, la película se deprime, ¿no? Correcto, exacto. Sí. Eso es un poco lo que ha sucedido también con Ennio Morricone, por ejemplo, ¿no? Es decir, Claro. no podríamos, digamos, pensar en otro tipo de composición, en el western spaghetti, por ejemplo, esas composiciones o la musicalización en las películas clásicas italianas, ¿no? Claro, no, la gran película de...
Bueno, con Sergio Leone ha hecho maravillas. Sí, Morricone, sí, por supuesto, por A mí supuesto. me sigue gustando enormemente Érase una vez en América. Sí, sí, Y espectacular. la otra, Érase una vez en el oeste. Claro, claro. Las Sí, dos sí, sí, son sí, sí. obras Sí, maestras. sí, sí. Y con una sutileza en el manejo de la música Claro. impresionante. O El Profesional con Jean-Paul Belmondo. Ah, claro, claro. La musicalización es espectacular, Sí, ¿no? sí, sí. Mm. O las musicalizaciones de Kubrick. En fin, hay un poco de ignorancia también respecto del cine en los realizadores actuales, ¿no? No conocen mucho, no ven cine Claro, exacto. antiguo. Exacto. Bueno, Maestro, me quedaría horas dialogando con usted, pero bueno, no se puede tampoco. Exacto, tampoco quiero abusar de su buena voluntad. Dos preguntitas más para finalizar, pero estoy seguro que en alguna oportunidad vamos a estar dialogando de nueva cuenta del trabajo amplio y obviamente de toda la trayectoria que ha tenido usted y seguramente seguirá contribuyendo a esto que prácticamente pues... se ha convertido en un hito, ¿no? En un hito para nuestro país. Hablar de Alberto Villalpando es hablar de una gran referencia de composición. Y esto siempre, bueno, yo lo digo a título personal, yo apenas lo he visto, maestro, he dicho, usted no me conoce, pero yo lo conozco a usted, sí. Porque he estado siguiendo y obviamente el trabajo que se ha hecho, no solamente en Minalaska, sino todo el trabajo y esa su obra monumental, es realmente maravillosa, maravillosa, y yo los convoco a todos, pues que escarben y vean, escuchen sobre todas las cosas y además tengan la sensibilidad de escuchar toda la obra del maestro Alberto Villalpando. Dos preguntitas más para finalizar. En algún momento conversábamos con Cachín Antezana, que Dios lo tenga en su gloria, y hablamos de un pasaje interesante justamente con Jaime Sáenz cuando se registra esa entrevista memorable que le hace Cachín Antezana a Jaime Sáenz y le pregunta y le dice, Jaime, ¿la vida tiene sentido? ¿Tu obra tiene sentido? ¿Cuál es el sentido que le das a tu trabajo? ¿Por qué se tiene que ser tan, lo que usted decía hace un momento, tan porfiado para seguir machacando con tu obra, etcétera? Y obviamente Jaime Sáenz con esa, digamos, parsimonía que tenía, le dice, si volviera a nacer, volvería a hacer lo mismo. Yo le pregunto a usted, maestro, ¿qué sentido tiene la vida? ¿Qué sentido tiene el haber transitado tantas épocas, tantos pasajes, tantos hitos históricos y ver toda su obra reflejada en todo lo que se ha hecho desde un retrovisor? ¿Y qué sentido le da todo eso? No sé, mire, para mí componer es una cosa muy linda. Disfruto como ninguno. Me siento feliz. No soy un músico agobiado por la angustia. Yo estoy feliz componiendo. En ese sentido, por ejemplo, conversábamos mucho con Jaime Sáenz justamente, porque el trabajo con el lenguaje es distinto. El trabajo con el lenguaje, como tiene contenidos, como tiene ideas, conceptos, diremos más bien, puede ser una cosa angustiante, puede ser depresivo, pero componer no, porque uno no trabaja con contenidos conceptuales. Claro. Trabaja con imágenes sonoras y eso genera a mí me genera alegría, ¿qué voy a decir? Por más triste que pueda parecer la música que estoy haciendo, porque de pronto es muy profundamente meditativa, por ejemplo, pero igual me propone un estado de tranquilidad, de alegría interior. Creo que esa es mi respuesta. Qué genial. En todo caso, creo que pues eso sin duda alguna
se refleja perfectamente en todas sus composiciones y en todo el trabajo que usted ha realizado. Una última pregunta. ¿Qué opina de esta Bolivia actual, de estas nuevas tecnologías? Sabemos perfectamente que usted tiene una gran apertura, una mente universal con respecto a este tema, pero ¿usted cree que estas nuevas generaciones realmente están aprovechando todo lo que se les brinda en este momento, no solamente desde el punto de vista de la infraestructura, de la tecnología, sino también desde el punto de vista de la creatividad? ¿Cómo ve el tema, digamos, más artístico, de arte, de composición en nuestro país, tomando en cuenta estos últimos tiempos? Mire, es un poco complicado el panorama. Cuando le contaba yo que, por ejemplo, hice con Orquesta Sinfónica Digital la música de Los Andes no creen en Dios, la música que se obtiene, si bien es apta para la película y la acompaña bien, etc., no es igual que la que hubiese sido grabada por músicos. Claro. Es decir, hay siempre una especie, yo le llamo de asepsia, con el sonido digital, el sonido electrónico. Es un sonido aséptico, puro. Pero la música es un sonido, yo lo suelo decir, es un sonido sucio. Cuando tiene usted un guitarrista que raspa las cuerdas, el pianista golpea a veces las teclas o el pedal, en fin, hay una serie de basuritas en la música analógica, como se llama, pero no es eso a lo que me refiero como una defensa de lo analógico, sino que eso está respondiendo al espíritu de un músico. Y eso es impagable. Aunque toque mal, es una frescura, también está transmitiendo el músico algo, ¿no? Correcto. Entonces yo creo que sí, está muy bien la música todo eso está muy bien, pero en algún momento todo el mundo cae nomás en músicos y demás, ¿no? Hay muchos de los que actualmente hacen, qué sé yo, como Hans Zimmer, por ejemplo, poníamos por caso, pero he visto en esta última película de Duna, sí, ¿no? Y en algún momento pone voz humana y está muy bien, tiene que ponerla, porque no va a poner una voz digital, ¿no? Claro. Entonces, todo funciona. Yo creo mucho en la amalgama. Creo que eso beneficia tanto a la música digital como a la música analógica. Amalgamarse y generar una fuente de sonido con características expresivas, ¿no? Claro, y eso obviamente responde a un título, tener mente universal. Claro, es otra vez lo mismo, tener la mente abierta. Exacto. Bueno, voy a hacer electrónico, bueno, que sea, ¿no? Exacto, pero ni más ni ¿para menos. qué? Exacto, correcto. Yo creo que de eso se trata. Bueno, maestro, ha sido un gran placer realmente tenerlo aquí en el podcast Los Tiempos. Además que me siento muy complacido de poder dialogar y de conocerlo personalmente, estrechar su mano. Ha sido un gran placer porque, entre otras cosas, le comento, cuando se estaba escribiendo Testigo de la Realidad de don Jorge Ruiz, tuvimos la posibilidad de escuchar justamente la banda sonora de Mina Alaska. Y yo quedé maravillado y yo en ningún momento me había imaginado poder conocerlo a usted personalmente, porque al margen de eso don Jorge Ruiz hablaba pero muy bien de usted. Sí. Indudablemente una gran amistad, un gran, yo creo, entendimiento, una fusión no solamente de talento, sino también de trabajo. Creo que ha sido excepcional y eso indudablemente se refleja no solamente
en la obra Mina Lasca, sino también en la musicalización. Maestro, ha sido un gran placer tenerlo. Muchísimas gracias. Espero que no sea ni la primera ni la última vez para poder dialogar de esto. Gracias, gracias. Muchas y que Dios lo gracias. bendiga. Ojalá sea por lo menos entretenida esta. No, por supuesto, muchísimo, muchísimo. En todo caso, pues a ustedes también agradecerles por estar pendientes todas las semanas de podcast Los Tiempos. Estamos en todas las plataformas, en Spotify, en YouTube, en la página web del periódico Los Tiempos, www.lostiempos.com, pero también en Facebook. Si le gusta este contenido, dele like, suscríbase, comente, pero también active la campanita para que le alerte de un episodio nuevo. Recuerde, estamos de estreno todos los domingos con este nuevo capítulo. En todo caso, en esta ocasión pues hemos tenido un invitado muy, pero muy especial, un invitado de lujo, el maestro Alberto Villalpando, para hablar un poquito nada más, aproximarnos mínimamente a todo el trabajo que ha hecho. Sin duda alguna es incalculable todo su aporte que ha hecho al país, al arte y a la música desde esa óptica. Muchísimas gracias por estar en Podcast Los Tiempos. Un gran abrazo. Nos vemos en el próximo episodio.